Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, teacher. Bien. Buenas tardes, teacher. En mi casa está lloviendo y casi no se escucha. Ah, ¿está lloviendo? ¿En dónde está lloviendo? ¿En qué zona vives? Híjole, también a mí se me está fallando el internet. En Rosario, por donde está el CEDIX, rumbo a México. ¿Rumbo a Viva México? Sí. Híjoles, a mí también se me está Ya México está para allá, congelando para la atrás y pues yo pantalla. A ver si podemos tener antes. sesión. Sí. Hola, ¿cómo estás? Se me congela de Más repente. gordos. Gordos. Ay, no, unos kilos después, dice. Híjole, como que se me quiere congelar también a mí la sesión. Vamos a ver si podemos trabajar. Bueno, chicos, vamos a trabajar hoy el tema que sigue, que la vez pasada ya ven que vimos las reglas de puntuación y hoy vamos a ver otro tema que aparece ahí en su temario y que son las preguntas indirectas y también se llaman embedded questions. ¿Ya han escuchado de eso? O ya, bueno, todo esto que estamos viendo es un repaso de todo lo que debieron haber visto en toda la carrera, pero vamos a recordarlas. ¿Recuerdan las preguntas indirectas? ¿No? ¿Sí? Sí, cómo no. Bueno, vamos a ver la presentación y van a ir recordando, ¿sí? Les voy a poner ahorita la presentación. No me puedo, dice. ¿Dónde estaba la sesión? Vamos a ver. Ok. Así me están comentando. Dice que está lloviendo. Y alguien me comenta que está lloviendo. Bueno, les voy a abrir la presentación para que empecemos. Bien. Ok, bueno, entonces les digo que en esta presentación vamos a ver hoy, se llaman Embedded Questions, también conocidas como preguntas indirectas. Las Embedded Questions son preguntas que pueden hacerse de dos formas, como enunciados y como pregunta también, y siguen las reglas del reporte speech que van un tiempo antes. Y se usan las expresiones al principio del enunciado. Y pueden ser de dos formas, como enunciados sin el signo de interrogación o como preguntas con el signo de interrogación. Bueno, entonces vamos a ver cómo se forman con las preguntas WH, ya saben cuáles son, con where, what, who, when, which, why, how. Entonces, para formar las preguntas estas, tenemos que usar expresiones que son las que aparecen de este lado. Estos es para formar preguntas que al hacerse embedded questions dejan de ser preguntas y ya no llevan el signo de interrogación. Entonces vamos a usar estas frases que están acá. I don't know, I've forgotten, I can't remember, or I don't remember, or I am not sure. Y por ejemplo, esto es para decir no recuerdo o he olvidado, no estoy segura. Y agregamos después de eso una pregunta. Por ejemplo,
para, por ejemplo, la pregunta, what time is it now? ¿Qué hora es ahorita? Entonces, para decir, no sé qué hora es ahorita, deja de ser pregunta. Y voy a decir, I don't know what time it is now. Y entonces ya se pone sin el signo de interrogación y lo hacemos un enunciado afirmativo. No sé qué hora es ahorita. Ya no es pregunta, sino es un enunciado afirmativo. Entonces, pero la raíz fue una pregunta de saber qué hora es ahorita, pero lo voy a hacer enunciado y voy a decir, no sé a qué hora es ahorita, o no sé cómo te llamas, y así. Estas se llaman embedded questions, pero no son preguntas, sino que de preguntas pasan a ser un enunciado afirmativo, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá dice, where is the classroom? En la raíz es pregunta, ¿dónde está el salón? Y lo voy a convertir en una embedded question y se va a convertir en un enunciado afirmativo porque ya va a desaparecer el signo de interrogación. Y voy a decir, I don't know where the classroom is. Aquí vean cómo sufre la transformación esta pregunta, que vamos a poner el verbo be al final, ¿no? I don't know where the classroom is. No sé dónde está el salón. Pero aquí lo decimos literal, se traduciría, no sé dónde el salón está. Y nosotros en español decimos, ¿dónde está el salón? Pero acá el está va al final. Y en este otro, por ejemplo, que dice, what did you say? ¿Qué dijiste? Lo voy a convertir en un enunciado afirmativo y tengo que poner antes una frase. Y acá, por ejemplo, lo voy a completar con I didn't hear, no escuché lo que tú dijiste. I didn't hear what you, y ahora ven cómo se elimina el auxiliar. En las embedded questions se elimina el auxiliar y lo ponemos en el tiempo original, que está el enunciado, está en pasado, el verbo pasa en pasado porque ya perdió el auxiliar. Al perder el auxiliar, pues tiene que tomar la forma pasada, ¿no? Entonces, en las embedded questions no se pone auxiliar. Como no se pone auxiliar, el verbo se escribe en su forma que debe estar en pasado. Entonces, y les digo, ya no es pregunta, ya se hizo un enunciado afirmativo. No escuché lo que tú dijiste. ¿Sí? I didn't hear what you said. ¿Y what is the definition? Otra con el verbo be, que el verbo be se va a pasar al final. Y I can't remember, no recuerdo, what the definition is. Entonces, aunque están con las WH aquí, where y what, dejan de ser preguntas y se convierten en un enunciado afirmativo, pero antes, detrás de eso, tenemos que poner alguna frase de estas. I don't know, I didn't hear, I can't remember. Y esto es una forma de convertir las embedded questions en enunciados afirmativos. Dejan de ser preguntas, se transforman en enunciados afirmativos. Ok, bueno, y ahora pasamos a la otra. Y seguimos con los ejemplos, ¿verdad? Cuando está el verbo be, decíamos que lo ponemos al final. Do you know where the bank is? Esta es una embedded question. En esta sí vamos a poner el signo de interrogación porque esta sí va a ser pregunta. Do you know where the bank is? La pregunta original es where is the bank? Lo transformo en una embedded question. Y ahora vamos a decir, do you know where the bank is? Pero este sí lleva signo de interrogación. O lo puedo hacer con un enunciado, como un enunciado afirmativo. I don't know where the bank is. Pero tenemos aquí que es pregunta, ¿sabes dónde está el banco? Y acá dice, no sé dónde está el banco. Y esto es
enunciado que lleva una pregunta, pero ya dejó de ser pregunta, como en las diapositivas anteriores. Y en esta sigue siendo pregunta. Do you know where the bank is? Pero ya se llama embedded question porque se forma de una frase antes de la WH. Entonces, son las dos formas de hacerlo. Y ahora tenemos las preguntas. What is he doing? Y acá vamos a tener, do you know what he is doing? El verbo be ya no va antes del sujeto, sino después. En lugar de is he, ahora es he is. You know what he is doing? Y en la otra forma, para contestar, digo, I don't know what he's doing. Pero esto ya no es pregunta. Y en esta tenemos, why were they crying? Do you know why they were crying? Y aquí era were they. Y en la embedded question lo cambiamos de lugar. Y es they were. Más sin embargo, sigue siendo pregunta. ¿Sí? Y when can he visit us? I don't know when he can visit us. Si yo esta que la transformé en un enunciado afirmativo, quisiera hacer una pregunta, pero que sea de tipo embedded. Entonces acá tendría que decir, do you know? ¿Sabes? Do you know when he can visit us? Entonces ahí ya lleva un signo de interrogación. Depende de la expresión que haya aquí. ¿Ok? ¿Alguien entró, salió, corazón? Bueno, y entonces los tiempos de los auxiliares. Cuando usamos el auxiliar do y does, en la embedded question va a desaparecer y lo que vamos a hacer entonces es que el verbo, al ya no tener auxiliar en la tercera persona, va a agregar la S. Porque acá dice, where does he live? Pero en las embedded questions desaparece el auxiliar y entonces voy a tener que poner la S porque ya no tengo el auxiliar y vamos a decir, do you know where he lives? Esta es en forma de pregunta y esta es en forma de enunciado. I don't know where he lives. En ambas, el verbo live, ya le tengo que poner la S porque ya no tengo el auxiliar. Acá no se va a notar porque el auxiliar es do y con el do no agregamos S. Pero si lo vamos a quitar, dice, how often do they come here? Do you know how often they come here? Bueno, acá no pasó nada porque el auxiliar do, pues con ese no agregamos ese al verbo, solo con el does. Y tenemos aquí, I don't know how often they come here, en la forma de enunciado, ¿no? Acá, how did she break her leg? Y, por ejemplo, este es un verbo regular que al quitarle el auxiliar va a cambiar porque ya como ya no tengo el auxiliar, ahora tengo que poner el verbo en pasado. Do you know how she broke? Broke es el pasado de break. How she broke her leg. Y vamos a en un enunciado afirmativo sería I don't know how she broke her leg. Entonces, en las embedded questions lo que necesitamos es una expresión como esta, do you know, I don't know, y una WH y la pregunta que cambia un poco, ¿no? Por ejemplo, como está en pasado del auxiliar, acá necesito ahora el verbo en pasado. Ahora, esas fueron cuando usamos las WH que les decía, where, what, how, why, when, etc. Ahora, cuando no hay WH, lo que vamos a hacer es usar la expresión whether or if. ¿Qué quiere decir en español cuando nosotros decimos sí? Veamos, por ejemplo, dice, I don't know whether, y tenemos que poner aquí, por ejemplo, una pregunta sin WH, sería,
Do you like apples? ¿No? ¿Te gustan las manzanas? Y entonces voy a poner, I don't know whether or not you like apples. O puedo usar el if, I don't know if you like apples. O I forgotten if you like apples or whether you like apples. El ponerle el no en el whether también es opcional, lo puedo dejar así. I don't know whether you like apples. O puedo decirlo todo completo. I don't know whether you like apples or not. Es opcional si le quiero poner el or not. ¿Okay? Eso es para las preguntas que no tienen WH. Mire. Por ejemplo, do you know if Tom is in school today? O puedo usar el whether. Do you know whether Tom is in school today? O en forma de enunciado afirmativo, I don't know if Tom is in school today. Or I don't know whether Tom is in school today. Ambas. Puedo usar el if y entonces les decía que en español funciona como el sí. ¿Sabes si? Aquí así decimos en español. ¿Sabes si Tom está en la escuela hoy? ¿O sabes si Tom está en la escuela hoy o no? Esa es la función de ponerle or not, ¿no? ¿Sabes sí o no? Sí o no. Incluso lo puedes poner juntos. Do you know whether or not Tom is in school today? ¿Sabes si sí o no Tom está en la escuela hoy? O sabes si Tom está en la escuela hoy, nada más con el if o con el whether. Y esa es la función de, nosotros decimos sí y ellos dicen whether or if. ¿Okay? Entonces tenemos más ejemplos. Do you know if Mary works here? Or whether Mary works here? I don't know if Mary works here. Or I don't know whether Mary works here. Okay. Bueno, ese es el, voy a mostrarles otro documento que les va a mostrar más claramente cómo se hace esto. Permítanme. ¿Qué me dicen aquí en el chat? Bueno. Aquí en mi casa ya no está bien. Ok, bueno. Ya se fue. De que no se escuchaba y se fue. Vale. Les voy a mostrar otro documento para que les quede más claro esto.
Bueno, aquí vamos a ver cómo les voy a detallar la gramática, cómo se deben formar las preguntas estas que se llaman indirectas o embedded. Y tenemos acá con las WH, ¿no? Tenemos aquí, que les decía, tenemos que poner una expresión de estas, I don't know, I've forgotten, or can't remember, I'm not sure, or I have no idea. Y después de eso, una WH, what time, where, what, why, when, how often, más el sujeto, más el verbo. Y aquí entonces le dan la receta cómo debe quedar la pregunta. Vamos a ver el ejemplo, dice, where es la WH para hacer la pregunta, did, el verbo auxiliar, el sujeto I, el verbo put y my kids. Para convertirla en una embedded question voy a usar una de las expresiones estas, I don't know, luego la WH, where, y notamos que desaparece el auxiliar y ahora ponemos otro sujeto que es you, el verbo put, que acá no se nota porque es un verbo irregular que pasa igual en presente, pasado y pasado participio, put, put, put. Entonces, aquí no cambió, pero no es porque no cambie, sino porque este verbo así es. Y luego your keys. Entonces el enunciado me va a quedar así. I don't know where you put your keys. Y esa es toda la estructura. En la embedded question desapareció el auxiliar, ¿no? Y tenemos las de yes, no, que se forman con if. Y otra vez tenemos que poner una de las expresiones. I don't know, I've forgotten, I can't remember, I'm not sure, or I have no idea. Y ahora ya no tengo WH. En lugar de eso voy a poner if o whether. Y más el sujeto más el verbo. Y ahora voy a decir, esta pregunta, por ejemplo, dice, do es el auxiliar, you, sujeto, have, verbo principal, a doctor's appointment. Y la pregunta es, do you have a doctor's appointment? Y ahora para volverla a una embedded question, voy a usar una de las expresiones, I don't remember, más el if, y desaparece el auxiliar, y ahora voy a poner el sujeto, if I, más el verbo have a doctor appointment. Entonces, esa es la forma de la estructura gramatical. Y tenemos aquí que ahora lo vamos a hacer en forma, esas anteriores que vimos eran las que decimos que se vuelven de preguntas, se vuelven a un enunciado afirmativo, pero en las que siguen manteniéndose como pregunta, vamos a usar las expresiones que están acá. Do you know? Can you tell me? Do you have any idea? Do you by chance know? ¿Qué quiere decir? ¿Sabes? ¿Me puedes decir? ¿Tienes idea? Y esta do you by chance know es de casualidad sabes, es así como decimos en español, ¿no? Do you by chance know? De casualidad sabes, ¿no? Y luego tenemos igual las WH, what time, where, what, why, when, how often. Y estas vamos a poner igual la WH, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Entonces acá tenemos, when does the movie start? Para convertirlo en una embedded question, vamos a usar una de las expresiones, can you tell me? Luego ponemos la WH, when, y desaparece el auxiliar does, y nos seguimos con el sujeto, the movie, pero ahora el verbo, como ya no tiene el does, agrega ese al final, starts. Y nos queda el enunciado así, can you tell me when the movie starts? Con ese, ¿ok? Y ahora tenemos las que no llevan WH. Y vamos a usar igual las expresiones, do you know, can you tell me, do you have an idea? Pero ahora vamos a usar el if y el whether, ¿ok? Y tenemos que, aquí tenemos el auxiliar has, el sujeto the party,
y el auxiliar, el verbo principal, started yet. Has the party started yet? Y vamos a poner la expresión do you know, y vamos a usar el if o el whether, en este caso whether, do you know whether the movie, y acá agrega ese, aunque está en presente perfecto, lo ponen con ese, do you know whether the movie stars? Es presente perfecto, pero lo ponen como presente simple con la S. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? Vamos a practicar a ver si lo entendieron. Y todos en el chat, las 3 personas que están, me pueden poner en el chat, por favor, una pregunta, cualquiera. Voy a poner la mía. Voy a poner... voy a poner esta de how much does this cost, ¿no? Y quiero saber, quiero que ustedes me hagan la embedded question de esa pregunta, que la conviertan a embedded question en un enunciado, ¿cómo quedaría de manera afirmativa la pregunta? Esta es una de las expresiones y en forma de pregunta también. Quiero que me digan, no sé cuánto cuesta. Y la otra forma sería, ¿me podrías decir cuánto cuesta? La primera es, no sé cuánto cuesta. Y la otra, ¿me podrías decir cuánto cuesta? A ver, ¿cómo quedaría entonces en inglés eso? No sé cuánto cuesta. Y la otra es, ¿me podrías decir cuánto cuesta? A ver. ¿Alguien? O o pedimos a un voluntario obligatorio. A ver, Mélida, ¿cómo quedaría la primera? Yes, I do not know how much it costs. Y la otra en forma de pregunta, ¿me podrías decir cuánto cuesta? ¿Cómo queda? A ver, Carlos, ¿cómo queda la de forma de pregunta? Carlos Enrique. Could you tell me how much? Oh my God. Apenas entré, profe. Pero Mélida, desaparece el auxiliar, pues. ¿Por qué me puso el auxiliar? Recuerden que en las preguntas de este tipo que se llaman embedded, no usamos auxiliar. Entonces, ¿cómo quedaría? Igual que la otra que hizo.
Así. Could you tell me how much it costs? Sin el dos, porque el dos ya no se usa el auxiliar ya no se usa. Ok, muy bien. A ver, entonces, les voy a pedir que pongan una pregunta para que las transformemos en embedded question. Mientras piensan en su pregunta, voy a poner otra. Otra donde voy a usar el whether o el if. Ok, vamos a ver. Did you go to Mexico City this year? A ver esta que no lleva WH. Did you go to Mexico City this year? Y vamos a poner, no tengo idea. Sí. Fuiste a México. Y la otra es, quisiera saber si fuiste a México. Ok, sí. When the quarantine ends. Tenemos ya dos preguntas. Es, did you go to Mexico City this year? Y la que puso Mélida, que es when the quarantine ends. Entonces, Rocío. Ya se me fue Rocío. Se están yendo porque Carlos tiene mala señal. Carlos, ¿puedes tratar de poner la pregunta? Apenas acabo de entrar, profe, no entiendo lo que está haciendo. Como estamos viendo las preguntas indirectas y se forman con una expresión al principio como could you tell me o do you know o I don't know. Por ejemplo, esta de, les decía que las que empiezan con el auxiliar, did you go to Mexico City this year? Para esa vamos a poner, yo quiero que pongas, no tengo idea, ¿cómo quedaría esa expresión? Así lo escribo, no tengo idea. Sí, en inglés, póngalo. ¿Cómo se dice no tengo idea en inglés? I have no idea. I have no idea, ok. Después de eso, como no tiene una WH, voy a poner if or whether. ¿Cuál le gusta? Puede ser cualquiera de los dos. If, voy a poner una diagonal por cualquiera de los dos. Whether. Y en la pregunta uso el auxiliar did, pero como ya no voy a usar auxiliar en este ejercicio que estamos haciendo que se llama Embedded Questions, vamos a usar if, luego el sujeto, y ahora el pasado, el verbo go, lo vamos a poner en pasado porque ya no tenemos auxiliar. Y nos va a quedar así. I have no idea if or whether you went. Aquí no fue un if. Se me fue un if ahí. Sí. I have no idea if you went to Mexico City.
No tengo idea si fuiste a México, así quedaría ese enunciado. Y entonces aquí con las que no tienen WH voy a usar el if o el whether. Y ahora voy a decir, quisiera saber si fuiste a México este año. ¿Cómo voy a poner eso? ¿Cómo se dice? Quisiera saber. Igual que la otra, did you go? Es la misma que estamos haciendo. Sí. Pero vamos a empezar la pregunta que se llama esta de tipo, así se llaman embedded question o indirect questions, con una expresión. Entonces, te pido que la expresión sea, quisiera saber cómo se diría. Entonces, ¿cómo se dice? Quisiera saber. ¿No? Quisiera saber. Ay, esa es una expresión. I like to know. I like to know. Esa contracción es I would like. Me gustaría saber. I would like to know. Y luego voy a poner el whether. Whether, I like to know whether you went to Mexico City. Y les decía en la presentación que podemos enfatizarlo más poniendo or not. Y entonces quedaría así. I like to know whether you went to Mexico City or not. El or not es opcional, pero podríamos usarlo para darle más énfasis. Entonces ahí dice, quisiera saber si fuiste a México o no. ¿No? Y así nos queda. Ahora vamos a hacer la de Mélida. La de Mélida, ella puso su pregunta y dice, when the quarantine ends. ¿Cómo nos quedaría en forma de afirmación? Pues, no sé cuándo termine la cuarentena. No sé cuándo termine la cuarentena o me podría decir cuándo va a terminar la cuarentena. Bueno, se me olvidó decirles al principio de esta presentación que este tipo de preguntas, ahorita se me vino a la mente, que se usan para dirigirse a personas con las que no tenemos mucha confianza, porque son más formales, más amables. Y entonces con la pregunta de Mélida se me ocurrió que le estábamos preguntando a Gatel, ¿no? Quiero que me diga cuándo va a terminar la cuarentena. Y entonces, como no me llevo con él, ni lo conozco, ni nada, ni es mi cuate, entonces tengo que usar una expresión amable, ¿no? Y podríamos usar, could you tell me, me podría decir cuándo va a terminar la cuarentena. Entonces sería, could you tell me when the quarantine y acá lo único que vamos a hacer es que la pregunta de Mélida estaba mal porque no me usó el auxiliar. La pregunta correcta debe ser when does the quarantine end? Pero en no usamos el auxiliar, entonces could you tell me when the quarantine y agregamos la S, ends.
Así. Could you tell me when the quarantine ends? Y lo que él nos va a contestar es, no sé. Entonces va a contestar, I don't know. When the quarantine ends. Entonces, así quedaría, I don't know when the quarantine ends. ¿Ok? Bueno, ahora me tienen que comprobar que comprendieron. ¿Ya entendió, Carlos? ¿Ya lo entendiste? Porque creo que me dirás si ya lo entendí un poquito. Pero Carlos, tengo dudas si entendiste. Más o menos, profe, ahí. ¿Sí? A ver, intenta hacer una. Vamos a Es poner, que como no vi la presentación casi, por eso. sí, pues, pero está fácil. Y te voy a poner otra, una última, para que la intentes hacer, Carlos, así como te expliqué. Y la voy a poner en futuro. Y this weekend. Will you study English this weekend? Quiero saber, no tengo idea si podré estudiar inglés este fin de semana. Vamos a decir, I don't have any idea. Lo vamos a reportar en presente porque no, como vamos a quitar el auxiliar will, if I study, lo vamos a poner en presente. If I study English this week. I don't have any idea if I study English this week. Le quitamos el will y el verbo queda igual. O quiero saber si vas a estudiar inglés este fin de semana, esta semana. Y voy a preguntar, can you tell me if you study English this weekend? Así me quedaría, ¿ok? Bueno, pero lo iba a hacer Carlos y ya lo hice yo. Voy a ver otra. Una del verbo be. Ok. Una facilita, Carlos. Vamos a poner. Are you angry? ¿Estás enojado? Are you angry? ¿Cómo lo puedo hacer en embedded question? Lo haces de las dos formas que vimos. No sé si estás enojado o quisiera saber si estás enojado. ¿Cómo quedaría, Carlos? Inténtalo. ¿Estás enojado? Ayúdale, Mélida. ¿Cómo quedaría? No sé si estás enojado o quiero saber si estás enojado. Are you angry? ¿Cómo quedaría ese? Sí, I like to know if you are angry. Lo único que pasa aquí es que el verbo be se pasa delante del sujeto nada más. Pero este debe llevar
Ese no lleva. Sí, Carlos, está bien. Ahora quiero decir, ¿me puedes decir si estás enojado? Una pregunta que lleve la WH. Can you tell me? Whether you are angry? Can you tell me whether you are angry? Para que sea en forma de pregunta. ¿Ok? Bueno, esto está fácil, solo es de que lo practiquen y en la plataforma les voy a poner los dos documentos que vimos hoy para que lo vuelvan a ver y un ejercicio claro para que practiquen. ¿Vamos a tener examen en este corte o no? ¿Sí? ¿Ya les dije? ¿Sí saben? Vamos a tener. Sí, no. Vamos a ver. Creo que nos dijo un artículo o algo así que usted nos iba a pasar la información. A ver, ¿cuáles son las evidencias? Que íbamos a hacer, no recuerdo si un video. Sí, tenemos tenemos un examen. Sí, tenemos examen, entonces sí es importante que lo vean y lo chequen porque va a venir en el examen, pues, tanto las reglas de puntuación como lo que vimos hoy, que son las preguntas indirectas, se va a poner en su examen, entonces es importante que lo revisen. Está fácil porque ahí el documento que les puse ya les pone ahí la recetita tal cual debe ir gramaticalmente. Y un ejercicio para que practiquen y el día del examen pues no sepan de qué se está hablando. ¿Okay? Bueno, los compañeros dijeron que tuvieron problemas por la lluvia, entonces pues ahí le vamos a dejar hoy para que no se pierdan de mucho los que no pudieron entrar. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, entonces, ok, abra su... Carlos, por favor, ¿puede abrir su cámara? Ok, muchas gracias. Nos vemos entonces en la siguiente clase, el siguiente lunes. Y recuerden hacer sus ejercicios en plataforma. ¿Ok? Sí, Gracias, profe. Sí, teacher, gracias. la otra evidencia sí es una exposición oral, ¿verdad? Yo les dije que les iba a dar el artículo, ¿o cómo? ¿Sí? Creo que usted nos iba a mandar la información o algo así. no Sí. recuerdo. Va a ser un video, ¿verdad? Un video de ustedes dando su opinión de eso. Cierto. Bueno, ya en pronto los voy a poner el material para que empiecen a checar. Ok, gracias. Nos vemos. Bye, bye. Bye.